Dios, Padre nuestro, venimos en el sincero reconocimiento de que tú eres grande y nosotros no. Y por tanto, Señor, necesitamos de ti. Nuestra necesidad hoy es también que nos hables a través de tu palabra. Porque si tú eres grande, tu palabra también lo es. Háblanos a través de tu preciosa palabra, por favor. Quita la sabiduría humana de este lugar y ayúdanos a enfocarnos en lo que tú nos quieres decir. Danos un corazón humilde para reconocer que no somos grandes y que necesitamos hacer cambios urgentes en nuestra vida para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por favor, obra poderosamente en este tiempo a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, como recordarán, la semana pasada dimos inicio a una serie de predicaciones. Hicimos la aclaración de que en este momento es una serie de predicaciones temática. Ahí se fue el ventilador, ¿verdad? Es una serie de predicaciones temática. No estamos abordando un capítulo, no estamos abordando un libro de las Escrituras, estamos abordando un tema específico, ¿verdad? Este tema del que estamos hablando en este momento en particular es de la madurez espiritual. Y el foco en el que nos estamos concentrando es en una ilustración, en una forma en la que nosotros podríamos recordar cómo funcionan los espejos de una feria. Yo no sé, la semana pasada lo dijimos, y si tal vez alguno no estuvo la semana pasada, también puede hacer ese esfuerzo en recordar si algún momento usted ha estado frente a ese tipo de espejos de feria que distorsionan la realidad. Usted aparentemente está viendo un reflejo de usted mismo, sin embargo, ese reflejo es un reflejo distorsionado. Si usted se fija en un espejo, quizás ese espejo lo haga ver más alto de lo que usted realmente es. Si usted se fija en otro espejo, quizás ese espejo lo haga ver más corpulento de lo que usted realmente es. Sin embargo, esa imagen es una imagen distorsionada y no necesariamente representa lo que usted verdaderamente es. El punto, mis hermanos, es que como premisa, quizá usted y yo no somos tan maduros como deberíamos ser. Y ese fue el primer punto por medio del cual nosotros partimos. Y por otro lado dijimos, todos necesitamos madurar. Y esas dos áreas son importantes para nuestra consideración. Quizá usted no es tan maduro como usted cree ser y todos necesitamos madurar. Lo que pasa es que si yo me fijo en un espejo distorsionado, yo voy a llegar a una conclusión y voy a decir, yo soy una persona maduro espiritualmente. Pero quizá es porque usted se está viendo en un espejo distorsionado. La semana pasada consideramos el primer espejo. ¿Alguien recuerda cuál era el primer espejo? Conocimiento bíblico. No necesariamente la cantidad de conocimiento bíblico que usted tenga implica que usted sea una persona madura espiritualmente. ¿Sí? Leímos en Isaías capítulo 55 que la palabra que desciende del cielo desciende con un propósito en particular y este propósito es transformación. Es muy diferente ser un contenedor que recibe y recibe la lluvia de la palabra de Dios que vino, que cayó del cielo con un propósito, a ser un organismo vivo que es transformado por los efectos poderosos y milagrosos de esta palabra que viene del cielo. Es muy diferente, hermanos. Y yo creo que muchos cristianos hoy en día se conforman con ser contenedores de la palabra. La lluvia cae, acumulan la palabra, pero no hay una evidencia transformadora de la palabra en sus vidas. Ahí tenemos que tener cuidado. El conocimiento bíblico no es necesariamente un parámetro para decir que somos maduros espiritualmente hablando. ¿Amén? Bien, hoy vamos a hablar de otro espejo que posiblemente nos podría estar engañando y podríamos estar concluyendo que somos maduros espiritualmente hablando sin serlo. Y el espejo del que vamos a estar hablando el día de hoy es el espejo del activismo. ¿Sí? Cuenta una historia claramente ficticia de que había un hombre que no podía decir no. Era esclavo a no poderle decir no a nadie. Venía una persona, hey, ¿me podrías ayudar a reparar mi vehículo? Sí, aunque tuviera muchas cosas que hacer. Hey, ¿me podrías ayudar a cortar el zacate de mi casa? Sí.
era esclavo a ese síntoma, a esa enfermedad. No podía decir no. Hasta que un momento en particular llegó una pregunta que desató su maldición y esa persona pudo decir no. Y la pregunta fue: ¿puedes por un momento dejar de pensar en ti mismo? Y la persona dijo: no. ¿Qué quiero ilustrar con eso? Que en el corazón del activismo no necesariamente hay adoración a Dios, sino adoración al yo. De alguna forma, el activismo religioso representa ponernos a nosotros al rescate de todo, como los únicos suficientes para salvar lo que necesita salvación. Pero desde esa óptica, desde esa filosofía, nos alejamos de la consideración de Cristo, quien es el único y suficiente Salvador de todos. Amén, hermanos. Cuidado, porque quizá nuestro activismo no es por adoración a Dios, sino por adoración a nosotros mismos. Y quizá nosotros estamos diciendo que somos maduros porque estamos muy activos en la obra de Dios, pero como se ha dicho en otras ocasiones, quizá, aunque estemos muy cerca de la obra de Dios, estamos muy lejos del Dios de la obra. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de abordar el tema con más profundidad. No estoy diciendo que los creyentes, que los cristianos, que los hijos de Dios no deberían estar activos en el servicio del Señor. No estoy diciendo eso. Actividad es distinto a activismo. Toda actividad espiritual me va a llevar a la adoración al Señor. Amén. De hecho, toda actividad espiritual es adoración al Señor. Sin embargo, el activismo no. Y ahí es la principal diferencia entre activismo y actividad. Cuando su activismo no lo pone enfrente de la presencia de Dios, cuando usted no considera que su vida está frente a la retina, al ojo de Jehová, sino que usted mismo se ve enfrente de los ojos de las personas para agradarles a ellos, cuidado. Porque quizá usted está abrazando un falso espejo de madurez, queriendo llenarse de actividad religiosa o de activismo religioso, sin necesariamente estar haciendo esto para la adoración a Dios. Y en algún momento podríamos llegar a cambiar lo bueno por lo que realmente es importante. Hay un ejemplo bíblico muy pertinente para hablar de este tema y yo creo que quizá usted ya lo trajo a su mente, ¿verdad? Si me está prestando atención en esta primera parte del sermón. Le voy a pedir que me acompañe a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos a leer primeramente desde el versículo 38 hasta el versículo 42. Y es un acontecimiento bastante famoso y conocido entre Jesús, Marta y María. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este texto inicia dándonos alguna información necesaria y vamos a ir abordándolo. Por ejemplo, Jesús está con sus discípulos y ya casi me voy a concentrar en esa parte, porque el versículo 38 no está aislado del resto del capítulo 10 de Lucas y tiene una función en ese lugar en donde está puesto. Sin embargo, ahorita no me voy a concentrar ahí. En el camino donde él va con sus discípulos entra en una aldea y hay una mujer llamada Marta. Voy a hacer aquí una pequeña aclaración en cuanto a interpretación. Recordemos que estamos leyendo un documento escrito
eh, dentro de un contexto donde los judíos se desenvuelven mayoritariamente, ¿verdad? En el contexto hebreo, en el contexto judío, el orden en el que aparecen los nombres, normalmente cuando se dan listas o presentaciones de personajes, es importante. Por ejemplo, usted puede leer la lista de los apóstoles, y siempre los apóstoles que estaban con más cercanía respecto a Jesús aparecen de primero en esas listas. Usted puede leer la lista de los diáconos en el libro de Hechos, y los diáconos que tuvieron un papel más preponderante en la narrativa de Hechos se mencionan de primeros. Es muy normal que los nombres que aparecen de primero en listas o en presentaciones de personajes sea por un factor de importancia. Por tanto, la primera observación que yo quiero decir acá es que lo que el texto nos dice, simple y sencillamente, es que María, la hermana de Marta, de alguna forma era subordinada a ella. María tenía menos posición que Marta. De hecho, a la casa en la que Jesús entra, era una casa de Marta. ¿Lo notan en el texto? Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. No tengo el tiempo para meterme en estos detalles, hermanos, pero el hecho de poseer una casa para una mujer pueden ser muchos factores y no quiero hilar muy profundo porque sería suponer. Pero el hecho de que una mujer hebrea posea una casa, muy posiblemente la está poniendo a ella en una posición social algo elevada. Pueden ser un sinnúmero de factores, pero quizá tenga una posición social elevada. Ahora, ella, la dueña de la casa llamada Marta, tiene una hermana que se llama María. Y eso es lo que el texto nos dice. Ahora, esta hermana María se sienta a los pies de Jesús y escucha su palabra. ¿Es eso bueno? Amén. Eso es sumamente bueno, sentarnos a escuchar las palabras de Jesús. El versículo 40 inicia con un pero, lo cual es interesante. Si María era una subordinada a Marta y Marta era una persona cercana o amiga de Jesús, a Marta debería agradarle que María esté escuchando las palabras de Jesús. Debería estar contenta por eso. Sin embargo, en versículo 40, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo. Ahora, esto que dijo Marta, ¿contra quién lo dijo? ¿Contra María o contra Jesús? La respuesta es sí. Contra María y contra Jesús. Ella no solamente está acusando a María, ella también le está diciendo, Jesús, ¿y usted qué? ¿Se va a quedar viendo cómo ella está sentada, escuchando nada más sin ayudarme, yo que estoy afanada y turbada? Ahora, la frase que ella está diciendo en contra de María y en contra de Jesús, o un ataque, por así decirlo, o una confrontación, por así decirlo, también es validando a alguien. Y en este caso se está validando a sí misma. Jesús no está viendo todo lo que yo estoy haciendo. Y María no me está ayudando en medio de todo lo que yo estoy haciendo. Por tanto, ¿dónde estaban puestos los ojos de Marta? En ella misma. Al final, entonces, Marta no era una adoradora porque los ojos de Marta estaban en ella misma. Marta no estaba adorando a Jesús, se estaba adorando a sí misma. No podemos ser tan crueles con Marta tampoco, ¿verdad? Marta es una mujer que recibe al Señor, que en parte del ministerio terrenal del Señor Jesucristo también está ahí al lado y es un soporte. Hay otros textos donde nosotros podríamos observar eso. Sin embargo, en este momento en particular podemos aplicarlo a esta realidad. Aquí, los ojos de Marta no están puestos en Jesús. Y este es el primer punto, el primer principio que nosotros podemos extraer para cuidarnos del activismo. Porque generalmente la persona que es activista religiosa no tiene sus ojos puestos en Jesús.
los tiene en sí mismo. ¿Cómo me ven las demás personas? ¿Acaso Dios no está viendo todo lo que yo estoy haciendo por Él? Voy a llenar mi agenda, todo lo que yo pueda llenarla, para que los demás vean qué tan espiritual soy yo. Y al llegar a la noche, decir, soy tan maduro como debería serlo. Y antes de que se le venga a usted un nombre a la mente y diga, este mensaje es para fulano de tal, recuerde que todos nosotros somos así. Qué triste, hermano, es que nosotros queramos demostrarle al Señor que somos especiales, cuando realmente es Él el que nos ama y nos dignifica de una manera incomprensible. No era por nada que nosotros pudiéramos demostrarle, es porque Él quiso. Noten la actitud, la emoción de Marta. Versículo 40 de nuevo. Dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Se preocupaba con muchos quehaceres. La adoración genuina al Señor constantemente nos va a llevar al gozo. Al gozo. La adoración genuina al Señor generalmente nos va a llevar al gozo. Pero el activismo nos va a llevar a la preocupación. De nuevo, hermanos, tengamos cuidado. Porque nosotros podemos estar pisando un terreno peligroso. Si nuestra vida no se está llenando de gozo con lo que hacemos para el Señor, entonces preguntémonos muy seriamente, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Si yo soy la persona a quien estoy viendo mientras hago las cosas para el Señor, entonces preguntémonos, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Si mis ojos están puestos en mí mismo y no en el Señor y en la contemplación de su gloria, preguntémonos, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Ahora, me encanta la respuesta de Jesús. Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Me voy a detener ahí primeramente. Anteriormente le dije que el orden de los nombres en la literatura hebrea es importante. Acá no necesariamente voy a decir lo mismo, pero algo parecido. La repetición de los nombres en la literatura hebrea también es algo importante. Normalmente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ha utilizado esto, repetición de nombres, ha sido con un tono misericordioso, con un tono de gracia, pero también de exhortación. ¿Recuerdan alguna vez donde haya una repetición de nombres por parte de Jesús? Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero confíe. ¿Recuerdan otro nombre que se repita? Hechos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ciertamente en estas ocasiones ha habido reprensión. Sí, es decir, de alguna forma Jesús está advirtiendo, exhortando a Pedro y está exhortando, reprendiendo a Saulo. Sin embargo, detrás de esa reprensión también hay misericordia. Es decir, es el Cristo que quería proteger a Simón. Es el Cristo que quería salvar a Saulo. Hay misericordia detrás de esto. Ahora llama la atención que en este caso también haya un énfasis repetitivo al decir Marta, Marta. Yo creo que aquí hay reprensión, pero también hay misericordia. Y la misericordia que Jesús le está expresando a Marta es: preste atención, hay una buena parte que usted se está perdiendo por hacer tanta cosa. Preste atención, hay una muy buena parte que usted se está perdiendo. ¿Cuál es? Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Vuelvo al ejemplo de la ilustración. Y supongamos que Marta padecía de esta maldición de no poder decir no. Jesús, Marta, ¿me trae un vasito de agua? Sí. Las personas tocan. El polaco, el teléfono, llama. No puede decir no, está ocupada. Pero aquí es como si Jesús le estuviera diciendo, Marta, ¿puedes dejar de pensar en ti misma? Ahora, esta invitación misericordiosa hacia Marta le está diciendo, puedes dejar de pensar en ti misma, pero de fondo le está diciendo, ¿puedes ver a alguien más en este cuarto que no seas tú? ¿Y quién es a quien Jesús quiere que vean? Marta. A Él. María está viéndome, está escuchándome, está atenta a lo que yo le digo. Marta, ¿no podrías tú hacer lo mismo? Dejar de poner tus ojos en un montón de cosas a tu alrededor, incluso en ti misma. ¿Podrías ver a alguien que llena esta habitación más que tú? Y eso es otro problema del activismo. Cuando nosotros pensamos que llenamos los ministerios en los cuales servimos, en vez de ser Jesús quien los llena. Hermanos, todas estas son advertencias misericordiosas para que dejemos de definir nuestra madurez espiritual por las cosas que hacemos para el Señor. Hay una frase que dice, no temas a lo que es opuesto a la voluntad de Dios. Como cristiano, no temas tanto a lo que es opuesto a la voluntad de Dios, sino a lo que se parece. No temas tanto a lo que es opuesto a la voluntad de Dios, sino a lo que se parece a la voluntad de Dios. Ciertamente quizá muchos de los que estamos acá, y me atrevo a decir que la mayoría, no vamos a estar inmiscuidos en prácticas que tajantemente se oponen y públicamente se oponen a la voluntad de Dios. Pero quizá estamos muy conformados, muy confiados con que estamos en la voluntad de Dios, cuando en realidad estamos en algo que se parece, pero no es la voluntad de Dios. Y el activismo religioso es una de estas áreas. Se parece a la voluntad de Dios. Usted está toda la semana ocupado. Usted está haciendo muchas cosas para Dios, pero quizá esa no es la voluntad de Dios. Quizá usted está descuidando su relación personal con Jesús. Quizá usted está descuidando su relación con su familia. Quizá usted está mal administrando sus fuerzas, su energía, los recursos físicos que Dios le ha dado. ¿Me voy a entender, hermanos? ¿Se parece a la voluntad de Dios estar haciendo muchas cosas? Sí, pero quizá no es la voluntad de Dios. Alguien diría aquí, el pastor se está disparando a sus pies, porque media iglesia va a decir, ya no sirvo más en ningún ministerio, voy a sentarme y elegir la buena parte que eligió María. De nuevo, repito, actividad no es activismo. Sirva al Señor, pero con sus ojos puestos en Jesús, no en usted mismo. Y que cuando usted sirva al Señor esté contemplando la gloria de Dios, no su suficiencia. Hay otro texto, ya lo hemos estudiado anteriormente, pero que también nos puede ilustrar algo al respecto. Le voy a pedir que me acompañe a Mateo capítulo 5. Deje marcado Lucas porque ya casi vamos a volver a él. Perdón, Mateo capítulo 7. Noten aquí, de nuevo hay una reiteración de nombre, pero en este caso no es Jesús quien la eleva. Jesús está ilustrando la actitud de algunas personas, que en algún momento, según el versículo 21, le dirán, Señor, Señor. Esas personas están algo molestas, e incluso me atrevo a decir que están tratando de exhortar al Señor. Señor, Señor.
Pero, aunque le digan Señor, Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas personas podrían concluir y decir, estamos haciendo la voluntad de Dios, y quizás Jesús les diga, no, están haciendo algo que se parece a la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos que dicen, Señor, Señor, y que se jactan de hacer la voluntad de Dios, en el versículo 22 declara, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas estaban afanadas y turbadas por hacer muchas cosas, pero nunca se sentaron a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. La conclusión de Jesús es, apártense de mí. Así que no estoy diciendo que todos los activistas religiosos son incrédulos e impíos, pero estoy diciendo que el activismo religioso puede acercarnos al engaño incluso en cuanto a nuestra salvación. Puede alguien estar confiando que es hijo de Dios porque es alguien activo religiosamente hablando, pero quizá no. Así que prestemos atención. Volvamos a Lucas capítulo 10, después de haber considerado que no necesariamente le tenemos que temer tanto a lo opuesto a la voluntad de Dios, sino a lo que se parece, vamos a vincular el acontecimiento entre Marta y María con el resto del capítulo 10 de Lucas. Y vamos a observar algo interesante aquí. Lucas capítulo 10 inicia con una comisión que Jesús brinda, con una misión que Jesús brinda a discípulos suyos, a 70 discípulos suyos. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, Jesús les decía, la mies a la verdad es mucha, los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y les da una serie de instrucciones. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cuanto a casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa a casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y aquí viene algo interesante, esa misión de entrar a las casas y de llegar a esos lugares, viene acompañado de un poder, de un empoderamiento milagroso por parte de Dios hacia sus discípulos, donde Él les dice en el versículo 9, sanen enfermos, decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies, nos lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es un relato interesante. El Señor Jesús les da una misión, vayan a las aldeas, vayan a las ciudades que están cerca nuestro, a las ciudades hebreas, prediquen allí y hagan milagros, yo les concedo el poder para hacerlo, vayan, sanen enfermos. Bueno, ellos van, ellos obedecen, y cuando regresan sumamente asombrados por lo que pudieron hacer. Versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y en la imagen tal vez nos imaginamos a Jesús diciendo, choque esos 5. Claro que sí. Sin embargo, vean, versículo 18, y les dijo, imagínense ellos, eso es tal vez el carácter emocional que quiero transmitirles, imagínense a ellos con los 5 ahí en el aire y Jesús todavía no la choca con ellos. Es que los demonios se nos sujetan, choque esos 5. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Esas personas estaban orgullosos por lo que pudieron hacer, pero Jesús les dice, hay algo más importante de fondo que lo que usted puede hacer. Cuidado, te llenas de orgullo. Sin embargo, no termina ahí. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Esos 70 vinieron gozosos donde Jesús y le dijeron, choque los 5. Y Jesús le dijo, todavía no, cuidado con el orgullo. Pero se los lleva aparte y ahora es Jesús quien se regocija. Y le dice a los discípulos, choquen esos 5. Ahora, ¿cuál es la motivación del gozo de Jesús? Ustedes son bienaventurados por ver lo que están viendo. Y tal vez los discípulos dicen, ¿qué es lo que vemos? ¿Que podemos echar demonios afuera? No, ustedes son bienaventurados porque están viendo al Hijo encarnado y están escuchando sus palabras. No se regocijen tanto porque los demonios se les sujetan. Regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque ustedes están viendo al Hijo de Dios en persona y están teniendo una relación con Él y están chocando los 5 con Él en este momento. Pueden hacer muchas cosas asombrosas, pero la verdadera causa de su gozo debe ser la relación que ustedes tienen conmigo, dice Jesús. ¿Acaso esto no se parece a nuestra realidad, hermanos? A veces nuestros ojos están vendados de la etapa en la historia en la que nosotros somos hijos de Dios, pero sí les digo que muchos de los profetas y de los reyes habrían deseado el montón de privilegios espirituales que usted y yo tenemos hoy. Y a veces nuestros ojos están velados. Jesús en un momento en el Evangelio de Juan le dice a sus discípulos que Él está con ellos, pero que en algún momento ya no estaría más con ellos. Sus discípulos se entristecen después de sus palabras. Y Jesús dice algo interesante: les conviene que yo me vaya. Los discípulos se vuelven a ver y dicen, ¿qué le pasa a este? Dios hecho hombre está con nosotros. ¿Cómo puede decir Él que nos conviene que se vaya? Sí, les conviene que yo me vaya. En este momento yo estoy con vosotros, pero les enviaré otro consolador que estará en vosotros, no con vosotros. Hermanos, presten atención a lo siguiente. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente, hoy Dios mora en usted. ¿Cómo permanecer sobrios ante tal verdad? Es algo realmente asombroso. Dios está en nosotros, somos templo del Dios viviente. Su espíritu mora en nosotros. ¿Cuántos de los profetas y de los reyes habrían deseado esto y no lo tuvieron? Y usted y yo hoy en esta etapa de la historia de los hijos de Dios gozamos de esa bendición. ¿Y qué implica la presencia de Dios en nosotros? Bueno, una de las implicaciones importantes es la comprensión y la guía hacia la verdad de Jesús. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guiará a toda la verdad.
ese pasaje específicamente en Juan tiene algunos detalles a considerar también. Podríamos observar ese texto que es primariamente o primeramente aplicado a los discípulos. Y cuando se dice que el Espíritu Santo a ellos los guiará a toda la verdad, esto está íntimamente relacionado con la inspiración de las Escrituras. ¿Sí? No obstante, también tiene una arista que se aplica a nosotros. El hecho de que en el Espíritu Santo los discípulos hayan sido inspirados para escribir la verdad, también implica que nosotros que leemos la verdad, seamos iluminados por la presencia del Espíritu Santo para comprenderla. Amén, hermanos. Por tanto, y todas estas vueltas que estoy haciendo es para lo siguiente: podemos no solo sentarnos a los pies de Jesús, sino entenderlo. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos la mejor parte. Podemos sentarnos a los pies de Jesús, escuchar sus palabras, ser guiados por sus palabras y llenarnos de gozo por la gloria que ahí se revela. Pero a veces desechamos esa buena parte por estar haciendo cosas. Muchas cosas que hacer, que no nos permiten sentarnos a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. ¿Se da cuenta de la gravedad del asunto, hermano? Le estamos dando la espalda a las preciosas palabras de Jesús, diciéndole: es más importante las cosas que yo tengo que hacer. Al final, la vida cristiana no se trata de hacer cosas, sino se trata de lo que Jesús hace con personas. Cuando su cristianismo gira alrededor de tantas cosas que usted puede hacer para Dios, ahí Cristo no está siendo glorificado. Pero cuando su cristianismo son claramente la fe, el arrepentimiento por medio de la cual entramos nosotros a esta vida, pero también las buenas obras que son fruto de esta bendición, pero estas buenas obras no para lucir nosotros, sino para que los demás vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas buenas obras solo pueden venir de un adorador, no de un activista. Por tanto, mi pregunta sincera, hermano, es: hoy mi pregunta sincera a usted no es si usted está sirviendo a Dios. No, hoy no estoy pensando en eso. Hoy estoy pensando en lo siguiente: ¿está usted adorando a Dios? Claro, yo le sirvo, alto. Yo no le estoy preguntando si usted sirve a Dios. Yo le estoy preguntando si usted está adorando a Dios. Y esto es diferente. Y si no sabemos salir de aquí entendiendo la diferencia, no estamos entendiendo el corazón del servicio a Dios. Porque servir a Dios es adorarlo, no es adorarnos. De los primeros adoradores que tuvo Jesús encarnado, fueron aquellos magos que le visitaron con los presentes famosos en Navidad. No sabemos si eran 3 y muy posiblemente no se llamaban Melchor, Gaspar ni nada parecido a eso. Sin embargo, eran adoradores y no estaban pensando en ellos. Estaban pensando en el objeto de su adoración, y en este caso era el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que no estaban pensando en ellos? Piénsenlo de esta forma, hermanos. ¿Qué comentario, qué halago, qué adulación puede venir de la boca de un bebé? ¿Acaso ese bebé podía aplaudirlos y decir: ¡wow, me trajiste oro! ¡Incienso! Oh, lo que siempre quise! ¿Podía ese bebé decir eso? Simple y sencillamente era el derramamiento de sus corazones para la adoración de un ser que en ese momento no entendía la bendición de los bienes que estaba recibiendo.
¿Qué me quiere decir eso? Que ellos no estaban pensando en ellos. Ellos estaban pensando en el objeto de su adoración. Y por tanto, se lo dieron. Si su servicio es algo que usted hace pensando más en usted mismo que en el Señor, le invito a que hoy oremos al Señor y le pidamos que nos ayude para alejarnos de esta práctica nociva para nuestra vida. Un falso espejo por el que decimos, soy un cristiano maduro. Es muy normal en conversaciones pastorales con miembros de la iglesia que cuando tratamos de inmiscuir en el corazón de la gente a ver si son maduros en su fe, si están creciendo, si están progresando en santidad, normalmente ellos hacen uso de su activismo para demostrar que son maduros. Es que yo hago tantas cosas para el Señor. La tendencia es sacar el currículum y decir, tengo tantos años de servir al Señor. ¿Cómo usted me va a decir a mí que yo no soy maduro? Tengo tantos años de servir al Señor, tengo tantos ministerios en los que ayudo, hago tal cosa, hago tal otra. Hermanos, ¿acaso los textos que hemos leído hoy no son suficientes para que concluyamos que el activismo religioso no es suficiente? Ahora bien, después de haber dicho todo esto, como normalmente lo digo, yo podría cerrar la Biblia en este momento y decir, hermanos, vayámonos a nuestra casa y ya no seamos activistas religiosos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué falta aquí? Aquí falta Cristo, aquí falta el Evangelio. Antes de cerrar la Biblia e irnos con una lección moral, preguntémonos, ¿y dónde está Cristo en todo esto? Y veamos el ministerio del Cristo encarnado como el mayor ejemplo de una persona que no se dejó dominar por el activismo religioso, sino por hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Se recuerdan aquella escena donde hay muchos enfermos esperando a que se les atienda y que están haciendo fila, duermen la noche y luego están muy temprano tocando y llega Pedro estresado? Maestro, que te buscan. Vámonos a sanar personas, podemos hacerlo. Maestro, te están buscando. Y Jesús dice, vámonos de aquí, nos vamos a otro lado. ¿Qué? Jesús pudo en ese momento haber derramado todas las horas de esa semana sanando enfermos. Pero Jesús dice, tengo algo más importante que hacer. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús era un adorador de su Padre que está en los cielos. Y derramó su vida hasta la muerte literalmente para adorar al Señor que tenía un plan. Jesús nos muestra a través de su vida, de su ejemplo, de su testimonio, que es más importante concentrarse en vidas que en cosas. ¿Me escucharon, hermano? Los evangelios no nos dicen cuántas cosas hizo Jesús, eso es irrelevante. Los evangelios nos narran cuántas vidas fueron impactadas por él. A tal punto que el evangelio de Juan termina diciendo, pudiéramos hablar un montón de otras cosas que Jesús hizo. Y los libros llenarían el mundo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús está más preocupado en personas que en cosas, en su ministerio terrenal. ¿Acaso eso no nos da una motivación a nosotros como sus hijos? Entendiendo que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, su iglesia, de dejar de concentrarnos en cosas y empezar a pensar en personas. El activismo no piensa en personas, el activismo piensa en cosas. Y muchas veces se autoengaña diciendo que piensa en personas, pero no, cosifica a las personas. Y no las ve como personas, las ve como cosas. Cuidado, hermanos. Por ejemplo, puedo citar esta práctica que les acabo de ilustrar de cosificar a las personas. Cuando los pastores, y somos muy dados a caer en ese error,
confiamos que el éxito de nuestro ministerio está detrás de los números. ¿Cuántas personas se congregan en nuestra iglesia? ¿Cuántas personas sirven en los ministerios de nuestra iglesia? ¿Cuántas personas son salvos después de una predicación? ¿Cuánto dinero entra a la iglesia? Pero más que todo me enfoco en las personas. ¿Acaso ver a las personas como números no es una cosificación de ellas? Y es cierto, hay un área en la que tenemos que evaluar nuestro ministerio y todo eso yo lo entiendo. Pero podemos dar un paso peligroso. No, pero yo lo hago por amor a la gente. No, usted está cosificando a la gente y la gente es un número. Bueno, eso en los pastores, pero piense en sus ministerios en los que usted está involucrado. ¿Está concentrado usted en cosas o está concentrado usted en personas? Y realmente, se lo digo de todo corazón, usted puede estar haciendo la cosa más insignificante en esta iglesia, pero si usted es un adorador, usted va a impactar corazones de personas, porque es Cristo obrando a través de su vida para la gloria de su nombre. ¿Recuerda usted personas que hacen cosas pequeñas y que hayan impactado profundamente su vida? Yo sí. O tal vez cosas que no son el wow, pero que de alguna forma también generan un impacto en su corazón. Justamente estoy viniendo acá de estar bien activo estos días, ¿verdad? Andaba con las mujeres y andábamos allí haciendo que cocinábamos y esperamos que en los próximos 3 días nadie esté intoxicado, ¿verdad? Hermanos, si yo podría, wow, qué bárbaros, los cocineros, qué cuchara. No. Yo vengo de allá, no recibí ninguna lección, el campamento era de damas y hubiera sido extraño que yo recibiera una lección allí. Pero tuve comunión con hermanos en la fe. Vi su testimonio, los vi de cerca. Hermanos a quienes estoy discipulando y hermanos que me demostraron que son adoradores del Señor. Uno de ellos no me dijo nada y estaba el día de ayer cumpliendo años y desestimó eso porque decía, a mí me encanta servir al Señor. Cuando me dijo yo, pero iba a ir a celebrar con su esposa y todo, ¿por qué no me dijo antes? No, después puedo celebrar, esto a mí me encanta, gracias por tomarme en cuenta. Qué bonito es ver eso. Uno se llena de ese gozo, de ese corazón de decir una persona quiere servir al Señor. Y yo me vengo con un testimonio, porque ese adorador me deja a mí una buena impresión de que él no está haciendo las cosas para ser visto por los hombres, sino para Dios. ¿Me siguen, hermanos? ¿Qué era? ¿Cocinar? No, no era solo cocinar. Ser un adorador es algo que impacta vidas. No necesariamente es hacer cosas. Jesús no vino a hacer cosas, vino a impactar vidas. Así que yo lo dejo con ese reto. Considerando a Jesús como nuestro modelo, y no solamente nuestro modelo, sino también nuestra fuerza, porque Pablo dice que la justicia de Cristo está en nosotros. Considerando a Jesús nuestro modelo y nuestra fuerza, sirvamos a Dios para la adoración de su nombre, escogiendo la buena parte. Dejemos de concentrarnos en cosas y pongamos nuestros ojos en Jesús. Dejemos de pensar que nosotros somos los que llenamos nuestra clase de escuela dominical cuando estamos dando una lección. Nosotros somos los que llenamos el púlpito cuando estamos predicando. Nosotros somos los que llenamos tal ministerio. Mi presencia es indispensable. No, la presencia de Cristo es la que llena cualquier ministerio. Y si yo pongo los ojos en Él, indiferentemente de un montón de cosas que pudiera estar haciendo, he escogido la mejor parte. María pudo haber hecho muchas cosas para tratar de impresionar a Jesús, pero lo que hizo le demostró a Jesús que ella realmente era devota a sus palabras. Se sentó y lo escuchó. ¿Usted? ¿Está tratando de impresionar a Jesús con las cosas que hace? ¿O está dejando que Jesús lo impresione a través de sus palabras?
Una de dos. O tratamos de impresionar a Jesús o nos dejamos impresionar por sus palabras. Elijamos la segunda y salgamos de acá siendo adoradores. No confiando en nuestro activismo religioso como un parámetro para nuestra madurez espiritual, sino entendiendo que todos nosotros necesitamos madurar y quizá no soy tan maduro como creo. Y aunque esté muy activo en la iglesia y en la obra del Señor, quizá no soy tan maduro como yo creo que soy, a pesar de todo lo que hago. Quizá debo sentarme y escuchar más las palabras de Jesús. Debo dejar de hacer cosas, debo aprender a decir no, dejar de pensar en mí mismo y poner mis ojos en Cristo. Amén, hermanos. Salgamos de acá con esta motivación. Pensemos en lo que realmente es importante. Vayámonos de acá sin temer necesariamente a lo que se opone a la voluntad de Dios, sin temer tanto a lo que se opone a la voluntad de Dios como aquello a lo que se parece a la voluntad de Dios. Son advertencias que quizá merecen que nuestro nombre se diga 2 veces. Henry, Henry, ¿qué estás haciendo? Quizás se merece que lo digamos 2 veces. Nuestro nombre. Jesús quizás está diciendo 2 veces nuestro nombre, llamándonos la atención misericordiosamente, invitándonos a un cambio. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, Padre bueno, te alabamos porque eres grande, como lo cantamos hace unos minutos atrás. Tú eres grande y tu palabra también lo es. Y hoy tu palabra nos llama no al orgullo, sino a la humildad. Puede que creamos que somos maduros por la cantidad de cosas que hacemos para ti, pero quizá tú nos estás pidiendo que elijamos mejor. Quizá por las muchas cosas que estamos haciendo, no nos estamos sentando a tus pies para escuchar tus palabras. Y por eso, Señor, humildemente venimos a pedir perdón. Porque esto puede ser desastroso para nuestra salud espiritual y nosotros en el engaño podríamos estar pensando que por lo que hacemos somos maduros. Perdón, Señor. Perdón si estamos confiando en nuestra actividad o nuestro activismo para concluir que somos maduros. Ayúdanos, Padre, a ver el ejemplo de Cristo, tu Hijo, quien no vino pensando en hacer cosas, sino vino pensando en impactar y salvar personas. No permitas, Señor, que nos desenfoquemos pensando que estamos haciendo tu voluntad cuando en realidad solamente estamos gastando nuestra fuerza y nuestra energía en algo que se parece a tu voluntad, pero no lo es. Padre, danos madurez a nosotros, tu iglesia, para aprender a decir no alrededor de la presión que un mundo pragmático ejerce sobre nosotros, alrededor de muchas iglesias que hacen cosas más espectaculares y vistosas que las nuestras. Ayúdanos a concentrarnos en elegir la mejor parte, en sentarnos y escuchar tu palabra. Y ayúdanos a que tanto el ejemplo como la capacitación de la justicia de Cristo en nosotros nos lleve a una vida de verdadera madurez. Una vida que no trate de impresionarte, sino vidas que se dejen impresionar por tus palabras. Señor, es un gozo poder venir acá y escuchar tu palabra. Y te pido que nos permitas irnos a nuestra casa con una reflexión importante en nuestros corazones. Al final, esto no son palabras de hombre, estas son palabras que tú has dejado en la Escritura. Y te rogamos que por favor las utilices y que ellas obren para transformarnos.
Gracias, Padre bueno. Oramos y te damos a ti la honra y la gloria y ponemos el resto de esta noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.